Quiero agradecer al Señor por la vida de nuestros jóvenes que nos conducen en este tremendo tiempo previo a la palabra del Señor. Yo creo que ustedes coinciden que hoy, especialmente en esta tarde, hemos tenido un tiempo sublime, tiempo maravilloso, donde hemos podido alabar con nuestras voces al Cordero, al que está sentado a la diestra del Padre. Y dando ese honor a la palabra, estamos de pie y buscamos en Lucas. Todavía estamos en el capítulo 7. Creo que todavía nos quedan unos 2 sermones del capítulo 7. Así es que en el capítulo 7 vamos a leer, allí vamos a leer en el versículo 18. Con su Biblia abierta, úsela y siga allí la lectura de la palabra del Señor. Quizás le voy a pedir por ahí que nos unamos en algún texto. Leo así, dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarles. Repitan conmigo eso. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Repítalo otra vez. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Repitan otra vez conmigo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándoles en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Vamos a orar al Señor. Después los niños van a salir a su lugar, pero vamos a orar al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Ahora nos concentramos en ella. Líbranos en este momento de que otros pensamientos estén con nosotros y nos aparten, que no nos podamos concentrar, Señor, en lo que tú quieres que hagamos, como es tu palabra, oírla, meditarla, tenerla. Sobre todo, Señor, que tu palabra nos hable, nos quebrante, nos conmueva, nos sacuda, nos exhorte. En fin, Señor, que tu palabra haga lo que quiera hacer esta tarde en medio de nosotros. Gracias por este tiempo que lo dedicamos a predicarla, a exponerla. Gracias porque nos las has dejado. Y ella sigue siendo palabra poderosa, espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús la exponemos esta tarde. Amén. Pueden sentarse, los niños entonces van a sus respectivos lugares.
En esta tarde solamente oiremos la voz del Señor, no queremos oír otras voces. Y aún los niños que a veces pues levantan sus voces, queremos que ellos estén en sus lugares esta tarde. Qué lindo que tengamos en la iglesia niños preciosos con sus maestras. Debemos dar gracias al Señor por las maestras que tenemos, que por cierto necesitamos maestros también, ¿no? A veces pensamos que el trabajo de los niños es para las maestras, para mujeres. Los niños necesitan ver modelos también de hombres, así es que es una cuña que le hago por ahí. Pronto viene un taller para maestros y vamos a ver cuántos se animan para trabajar en estas áreas. ¿Estás feliz esta tarde de estar aquí? Parece que por fin viene la primavera. Se ha hecho esperar este año la primavera, pero la esperamos con entusiasmo, como ya por supuesto el invierno pasado. Quiero hacerles unas preguntas en aras del texto, del mensaje de lo que vamos a hablar hoy. Ahora, piense en la pregunta porque van a ser preguntas deben ser muy honestas en su corazón. ¿Ha sido invadido alguna vez por una incertidumbre en el sentido de que si todo lo que ha oído hasta ahora del Evangelio es cierto? ¿Ha llegado algún momento en su vida donde después de muchos años de asistir a una iglesia, escuchando la palabra del Señor, vienen pensamientos de abandonar y no seguir adelante? Pues si le ha pasado esto, bienvenido al club de Juan el Bautista. Porque increíblemente, si usted no lo sabía, este hombre, el más grande de los profetas, no porque lo diga yo, porque lo dijo Jesús. Este hombre llegó un momento en su vida donde se hizo la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y esa es la razón del mensaje de hoy. Pensé en que desarrolláramos la pregunta como mensaje, como tema, pero me incliné más por ese mensaje, una respuesta consoladora. Porque lo que vamos a oír esta tarde es cómo Jesús confronta esa pregunta. Yo estuve esta semana pensando mucho en eso y de hecho estaba hablando con mi esposa acerca de esto porque nos ponemos a conversar antes de venir a predicar. Converso con ella acerca de unas cosas que voy a traer para asegurarme. Y me llamó la atención que algunos autores hablan de esta pregunta en el sentido de que seguramente Juan no la hizo por sí mismo, sino lo hizo por sus discípulos. Y hay como una especie de división en eso. Pero yo me inclino esta tarde, porque estaba inclinado a otras cosas, que Juan hizo esta pregunta, no porque pensando tanto en sus discípulos, porque ya muchos de ellos estaban siguiendo a Jesús, sino pensando en él mismo. Y creo que el texto nos va a dar la razón esta tarde. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? ¿Cuál fue la situación cuál era la situación de Juan? Juan el Bautista hemos dicho que era el que vino a preparar el terreno de Jesús. De hecho, allí Malaquías, cuando uno estudia ese último libro de la Biblia, nos encontramos que él profetizó acerca de quién iba a ser el que iba a preparar el camino para que viniera el Mesías, el Salvador. De hecho, habló de que él sería como el Elías que se esperaba. Y cuando ya estaba por terminar su ministerio, por cerrar su ministerio, pues él comenzó a denunciar a Herodes que él estaba pecando porque tenía la esposa de su hermano. Y esto entonces le llevó a que Herodes lo encerrara en su propia cárcel. Allí en el palacio tenía una cárcel especial y allí metieron a Elías. Estando en esa condición, Elías, por supuesto, lo fue llenado, si lo vemos de esa manera, fue colmado de una ansiedad, fue colmado de una crisis de fe, y entonces él reacciona de esta forma, él reacciona de esta manera. ¿Cuál era la situación? Pues él estaba preso,
pero estaba sentenciado porque en cuestiones de día iba a quedar más bajo de estatura porque le iba a cortar la cabeza. Así de simple. Entonces, por supuesto, este hombre profeta de Dios, que el pueblo se agolpaba para oírle, los bautizaba, muchos de ellos fueron sus seguidores, eran sus discípulos. Ahora, en la intimidad de la cárcel, se está preguntando, ¿me habré equivocado? ¿Estaré siguiendo a otro que no es el correcto? Y hermano, interesante esta pregunta, otra vez, porque esta tarde usted va a coincidir en esto. Que hay momentos en la vida donde llegan estos pensamientos. ¿Pero será cierto esto? ¿Vale la pena seguir esto? ¿Vale la pena ir todos los domingos a la iglesia? ¿Vale la pena escuchar al pastor Julio o a otro pastor? ¿Vale la pena esto? ¿Tiene sentido? Porque si un hombre como Juan fue capaz de hacerse esta pregunta, hermano, yo que soy, y usted que es el más pequeño, como de hecho va a decir Jesús también, hablando de Juan en otro contexto, usted tiene que pensar, pero si Juan se hizo esta pregunta, entonces, ¿qué pasa de mí? Así que yo voy a trabajar con este texto esta tarde y vamos a conocer la respuesta de Jesús para la duda. Yo creo que a usted le interesa saber qué hacer frente a las dudas, qué hacer frente a una crisis de fe que me puede llegar en un momento. O no sé si en este momento usted está pasando por esa crisis de fe. Porque aun cuando nosotros tenemos tantos años en el Evangelio, hemos conocido a Jesucristo, algunos ya hace mucho tiempo, de repente usted en esta hora, en estos tiempos, ha venido una crisis de fe, se está enfrentando a esa crisis, no haya qué hacer, está dudando si es verdad o no es verdad. Bueno, espero en el Señor que esta tarde usted no siga dudando más, sino pueda decir al final, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que así sea nuestra fe. Vamos entonces a trabajar en este texto de la siguiente manera. Por un lado, vamos a trabajar sobre el aspecto de esto, la pregunta que da origen a la incertidumbre. Ese es el primer aspecto que vamos a tocar allí. La pregunta que da origen a la incertidumbre, a la duda, si pueden ustedes poner esa parte también. El versículo 18 nos dice que los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Ahora, por favor, siga usted el texto, sumérjase en la Biblia para que vaya entendiendo todo el desarrollo de este mensaje, para que pueda ayudarlo, para que pueda entonces aplicar a su vida. De esta manera nos encontramos que los discípulos de Juan, acuérdense que Juan tenía discípulos, y aquí tiene por lo menos 2 discípulos que él va a enviar con esta pregunta. Dice que los discípulos le dieron a Juan las buenas nuevas, les dieron las buenas nuevas. La fama de Jesús era notoria por todas partes, pero uno de los últimos acontecimientos que seguramente impactó más a los discípulos de Juan fue acerca de esas 2 últimas cosas que Jesús había hecho en Capernaum y en Naín. Acuérdense de esos mensajes que prediqué hace poco. En Capernaum él curó el esclavo, el siervo del centurión, y le dio una sanidad que por supuesto eso produjo una gran conmoción en la ciudad acerca de la sanidad de ese esclavo, de ese siervo. Pero lo que más impactó o impactaba en ese momento era, y que Juan seguramente lo supo por sus discípulos, es que Jesús había resucitado al hijo único de una viuda en la ciudad de Naín. Entonces estas noticias estaban en el ambiente y estas noticias llegaron a oídos de Juan, porque los discípulos entonces se encargaron de hacer esto. Ahora déjeme decirle que los discípulos de Juan, algunos ya eran discípulos de Jesucristo. No sé si usted sabía eso, pero déjeme darle este dato. Por ejemplo, Andrés, Juan y Pedro eran discípulos de Juan. Ya ellos eran seguidores de Cristo y de alguna otra manera ellos tendrían algún contacto con su antiguo maestro y le referían entonces todas las cosas que Jesucristo estaba haciendo. Pero ahora tenemos entonces a 2 de ellos
que le hablan de estas cosas. Están hablando acerca de lo que Jesús está diciendo. Entonces, aquí comienza Juan, aunque está escuchando, comienza Juan a dudar. Está allí en la cárcel. Y hermano, déjeme adelantarme para decir esto. Un hombre como Juan, el hombre del verbo encendido, el hombre del desierto, el alma libre como era él, que está encerrado, que está en una cárcel, aquello tenía que producir, por supuesto, dudas acerca de lo que él había venido a hacer. De hecho, estamos pensando que su ministerio también fue un ministerio que se cortó prematuramente como el de Jesucristo. No sé si ustedes sabían, pero Juan era primo de Jesucristo. Y él había sido concebido 6 meses antes de Jesucristo. Todo eso ya lo hemos estudiado en los primeros capítulos de Judas, de Lucas. ¿Por qué dije Judas? Yo sé por qué lo dije, para ver si ustedes estaban despiertos. Entonces, Juan está preso, está en esa condición y comienza a hacerse planteamientos. Estos 2 discípulos tuvieron que informarle a Juan de todo esto. Y hermano, esto es lo que llama la atención de este pasaje. Porque si bien es cierto, esto que están oyendo estos discípulos de Jesucristo, a mi manera de ver, esto tenía que producir una convicción, una seguridad, una certeza en Juan. Pero es lo contrario, todo lo contrario. Entonces, ¿qué estaba pasando por la mente de Juan en ese momento? ¿Por qué su crisis de fe? ¿Por qué llega a esto? Miren lo que dice entonces el versículo 19 y 20. Los envió con esa pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y fíjense que se repite 2 veces la pregunta. Porque yo me imagino a los discípulos de Juan que venían repitiendo la pregunta mientras, así como el hijo pródigo que repetía la misma oración que decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así vendrían los discípulos repitiendo la pregunta porque la plantean 2 veces en este texto. Entonces estos versículos están llenos de una gran intriga. Juan oyó acerca de estas noticias, de los milagros. Sin embargo, pues aquí tenemos una reacción. Juan mismo había dicho de Jesús, escuche esto. Él había dicho cosas como estas: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Este es el hombre que va a decir que Jesucristo es el Cordero de Dios. Este es el hombre que va a elevar a Jesucristo en todos los aspectos. Tanto así que dijo: yo no soy digno de que te bautice. Más bien yo necesito ser bautizado por ti. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Juan envió a sus discípulos a hacerle esta pregunta? ¿En verdad Juan dudaba que Jesús era el Mesías? Otra vez, hermanos, para enfatizar este pensamiento, nosotros con esto nos encontramos ante una verdad que nos toca también. Porque repito, hay momentos en nuestra vida cristiana que aun cuando pensamos que todas las cosas van bien, constantemente van bien, hay momentos donde nos quebrantamos, nos quebramos y dudamos. Hermanos, si a usted le pasa eso, déjeme darle una buena noticia. Usted es alguien que está consciente de su necesidad del Señor, y aun cuando vengan esas dudas, eso significa que debe usted entregarle esas dudas y esos pensamientos al Señor, porque al fin y al cabo usted es un hijo de Dios. Vamos a concluir esta tarde diciendo que la duda no es pecado. Pecado es la incredulidad. Eso sí es un pecado. Entonces, ¿cuál era la situación? ¿Por qué Juan llegó a esto? Algunos dicen que Juan tuvo una especie de pesimismo escatológico. Me llama la atención eso. Porque en el ambiente estaba el hecho de que el Mesías iba a establecer un reino de justicia y de paz. Y al parecer, es la conjetura que hacen algunos, en los comentarios que hacen algunos, sostienen que a lo mejor Juan tuvo esa crisis, esa condición, un pesimismo escatológico acerca de si realmente este era el que venía para hacer esto. Porque quizás Juan
de alguna otra manera, como los discípulos de Jesús, se envolvieron en el concepto de pensar que el Mesías que vendría era un Mesías que iba, en este caso, a salvar a Israel, por supuesto, del imperio, del dominio romano en ese entonces. También algunos dicen que fue una especie de desilusión mesiánica, más o menos parecido en esto, porque ellos esperaban un líder que iba a restaurar a Israel lo que los otros imperios le habían robado en el pasado. Así que de esta manera, Juan está en la cárcel, Juan está encerrado. Juan está en medio de una mazmorra, que dice que en la cárcel donde pusieron a Juan, por cierto, dice que todavía existe, ahí a unos 8 kilómetros cerca de Jerusalén, está todavía ese castillo del rey Herodes, ese lugar donde estaba, y se dice que ahí está todavía esa cárcel. Son detalles interesantes para ilustrarnos que él está preso, él está en esa condición, está en una crisis emocional. Y hermanos, otra vez, cuando pensamos en esto, debemos reconocer que aún los hombres, los grandes hombres de Dios pasan por crisis, pasan por circunstancias difíciles. Déjeme decirle que su pastor es un ser emocional, como ustedes. Ahora, si usted piensa que el pastor nunca tiene problemas, que siempre se para acá y que todas las cosas pues están sin ningún problema, usted está equivocado. Yo soy un ser humano como usted. Que tengo mis propias emociones, mis propias debilidades, esos estados, esos momentos, esos son propios porque somos seres humanos. Y déjeme darle algunos datos para que entendamos a Juan también. Moisés, por ejemplo, fue el gran líder Moisés, el hombre que hasta el día de hoy los judíos lo tienen como el hombre que trajo la ley y es el hombre referencia para ellos. Este hombre, hermanos, deseó un momento morirse y le pidió a Dios que lo matara. Dice, pero ¿cómo es eso? Sí, Moisés le pasó eso. Elías, hablando de esta comparación de Juan con Elías, Elías también le pasó lo mismo. ¿Se acuerdan de esa historia? Estaba en el monte Carmelo, estaba en el apogeo de su victoria. Desafió a los dioses de los Baales y los desafió de tal manera que dice que durante todo un día allí estuvieron ellos adorando, pidiendo a sus dioses para que consumiera el sacrificio de la tarde, y Juan se burlaba de ellos. Al final entonces pidió fuego del cielo, consumió el holocausto y él mató a 400 profetas de Baal. Él solo los mató. Dice, wow, qué tremendo hombre. Pero de repente lo vemos corriendo, huyendo de una mujer. Qué valiente era Elías, ¿verdad? Bueno, a veces las mujeres nos ponen a huir, ¿no? Hermanos, Elías dijo, mátame, Señor, porque no soy mejor que otros profetas. Le puedo seguir contando de otros casos. El mismo Job, por ejemplo. Un hombre que era tan perfecto, un hombre que era dice que no hay un hombre como él. Él dijo en un momento, mátame, Señor, ya no quiero vivir. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente esto sucede. Hay dudas. Jeremías, el gran profeta Jeremías también dudó. Déjenme contarles esto que nunca les he contado a la iglesia, no se lo digan a más nadie, por favor. Cuando yo fui al seminario, a los 18 años, fue una cosa que hasta el día de hoy me pregunto, que tuvo que ser así. Nunca yo pensé ser un pastor, jamás. Eso fue cosa de Dios, pero así. Porque si no fue así como en efecto sucedió, yo creo que no fuera hoy día pastor. ¿A dónde quiero llegar? Cuando yo estaba en el seminario, mi primer año, por supuesto, comencé a estudiar, me envolví en todos los estudios teológicos. Me dicen que era un buen estudiante, sobre todo en los idiomas y algunas griego y hebreo y algunas otras cosas, predicación, en fin. Pero cuando yo regresé el primer año a mi pueblo, yo regresé con la intención de no volver al seminario, porque yo puse en duda, escuche esto, el llamamiento del Señor.
Y dije, esto no es para mí. Yo no nací para esto. Y hermanos, estaba predicando en mi pueblo, de donde nací, de donde salí, y estaba en el púlpito allí, porque no sé si para bendición pues de todo esto, lo que estoy hablando, el pastor de la iglesia siempre me pedía que cuando yo regresaba a mi pueblo predicara. Así que prediqué esa mañana. Y el hermano estaba predicando, como siempre hice una invitación, y de repente yo veo que comienza a pasar gente, y entre ellos mi familia, un poco de gente que yo estaba orando por ellos, y cuando ellos estaban al frente, yo oí una voz interna que me dijo, aquí es donde yo te quiero tener para siempre. Desde ese día hasta el día de hoy se disiparon mis dudas, porque entendí que este era el lugar donde el Señor quería tenerme. Y les confieso que no quiero otro lugar, sino el ser un pastor y predicador. Perdone mi comportamiento. Otro pensamiento que encontramos aquí son las pruebas irrefutables para responder a la pregunta. Vamos a ver entonces esto. Mira lo que dice el versículo 21. En esa misma hora, esto es maravilloso este texto, en esa misma hora Jesucristo sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Ahora, vamos a observar este texto porque Jesús no responde a la pregunta, si ustedes se dan cuenta. Él no responde a la pregunta. El texto dice que en ese mismo momento, en vez de responder a la pregunta, comenzó entonces Jesús. ¿Qué comenzó a hacer? Dice, en esa misma hora sanó a muchos enfermos y plagas de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Entonces uno se pone a pensar cuál era la intención del Señor. Jesús pudo haber hablado para responder a la pregunta de Juan de todos los milagros que había hecho anteriormente. Pero Jesús no hace eso, sino que en esa misma hora, frente a ellos, entonces hace todos estos milagros. Y mira lo que dice el versículo 22. Le dice, entonces vayan a Juan y díganle que Jesucristo, el Mesías, el enviado, dice, háganle saber esto. ¿Qué le van a hacer saber? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Hermanos, eso fue lo que ellos oyeron. Y le dijo, vayan y díganle a Juan que está triste, que está en esa condición, que está dudoso, que yo soy, que no se ha equivocado. Porque déjenme decirles esto, las pruebas de un Mesías, lo que iba a comprobar el mesianismo de aquel que esperaba a Israel, eran los milagros. Porque usted debe entender esto. Cuando ellos dicen, ¿esperamos otro? Juan dijo que eres tú o esperamos otro. Entonces, simplemente el Señor le dice esto para confirmar que sí, por supuesto, que Él es. Porque la única manera de saber que alguien iba a ser el Mesías es que iba a hacer milagros, entre ellos estos que aparecen aquí. Por supuesto, Israel esperaba otra cosa. Y hermanos, es una cosa tremenda al pensar que Israel finalmente, pues dice la Biblia que rechazaron a Jesús. ¿Qué dice por allá Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La buena noticia es que aquellos que le recibieron, a ustedes y a mí, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está la diferencia. Entonces, frente a la expectativa profética de Israel, Jesús no llenó, qué contradicción, qué ironía, Jesús no llenó la expectativa profética de ellos, porque no habían leído bien, no habían entendido las escrituras que Jesucristo iba a hacer esto. Por ejemplo, no habían leído acerca de Isaías 64, que cuando Jesús comenzó el ministerio, acuérdense que también yo prediqué sobre eso en Lucas capítulo 4,
Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, a curar los corazones quebrantados, a dar vista a los ciegos. Y todo esto es lo que está haciendo ahora. Ellos no vieron esto, estaba profetizado, pero no lo vieron. Ahora Jesús le está diciendo, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Díganle a él lo que está pasando, lo que está sucediendo. Entonces, pensemos en cada milagro hecho. ¿Podía alguien superar, otra vez, vean el texto, ¿podía alguien superar esto que están oyendo? ¿Quién podía dar a vista a un ciego? Dios, hermanos. ¿Quién podía levantar a un paralítico? Dios. ¿Quién podía limpiar a un leproso? Dios. ¿Quién podía hacer que un sordo oyera? Pero aún más, ¿quién podía hacer que un muerto resucitara? Dios. Entonces, si es Dios y el que lo está haciendo es Jesucristo, Jesucristo es Dios. Pero además de eso, Jesucristo es el Mesías. Le dice, vayan y díganle a Juan, échenle en el cuento a Juan de lo que están oyendo, de lo que están viendo. Nadie podía superar esto. Así que aquí tenemos, por otra parte, la importancia, aparte de esto, la importancia de no decepcionarse por causa de Jesucristo. A mí me llama la atención, vayan al versículo 23. Y voy a hacerles pensar esta tarde también acerca de esto. Mira lo que dice el versículo 23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando uno lee así ese texto como rapidito, dice, ¿qué relación tiene este texto con lo que Jesús acaba de decir? Bueno, agárrese porque le voy a decir varias cosas sobre esto. Cuando leemos este texto, lo primero que viene a la mente es la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos hallar tropiezo en Jesucristo? Escuchen la pregunta porque la vamos a responder. ¿Cómo es que yo puedo encontrar tropiezo en Jesucristo? Pero si lo estoy siguiendo. Toda la gente sanada por Jesús descrita en el texto anterior era bienaventurada, era feliz. Jesús dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Fíjese este texto, qué tremendo. Feliz el hombre, la mujer que no halle tropiezo en mí. Otra vez, ¿cómo puede uno, si estando en los caminos del Señor, encontrar tropiezo en él? Bueno, hermano, este texto es revelador. Quienes le siguen con una fe vacilante, por ejemplo, o se dejan invadir por el desánimo, o ven muchas cosas duras que Jesús está demandándole, Jesús se convierte en una piedra de tropiezo para tu vida. Ahora, quiero que me sigas otra vez, porque este es un texto que necesitamos entenderlo en el contexto de lo que Jesús está hablando acerca de Juan. ¿Cuál es la idea? Dice, bienaventurados, felices aquellos que no encuentran tropiezo en mí. Significa, felices aquellos que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las dudas, me siguen. No se detienen, caminan, van adelante. Pero ¿qué es lo que tenemos muchas veces con algunos creyentes? Que frente a alguna circunstancia, frente a alguna prueba, frente a algo tan sencillo, no siguen a Jesús. Entonces Jesús es un tropiezo para sus vidas, en lugar de ser una bendición. Como dicen por ahí, me están siguiendo. ¿Cuál es la palabra clave de esto? La palabra clave es bienaventurados. Esto habla de disfrutar de la vida en Cristo. Hermano, usted tiene que ser una persona feliz porque tiene a Cristo. Si no es feliz, usted no tiene a Cristo. Discúlpeme que hable de esa manera. ¿Por qué digo esto? Porque la felicidad nuestra no es la felicidad que da el mundo. Es una felicidad que a pesar de las pruebas y las circunstancias, yo me gozo en el Señor. A pesar de los momentos de gran tribulación en mi vida, yo me gozo en el Señor porque no estoy solo. Porque sé que Él está conmigo y me va a guiar en todas las circunstancias de mi vida. Quienes no se ofenden o se decepcionan por causa de Él, es decir, por su mensaje y su ministerio, son dichosos, son bienaventurados, son felices.
Una cosa es ver su poder en la vida de los hombres que comprueban su mesianismo, pero otra muy distinta son sus demandas. Hermano, yo entiendo que muchas veces no nos gusta el evangelio, o a algunos no les gusta el evangelio porque tiene muchas demandas, hay muchas cosas que dejar, hay muchas cosas que hacer. Entonces prefieren ese evangelio light, ese evangelio de la prosperidad, ese evangelio donde no me piden muchas cosas, o ese evangelio simplemente donde no hay una demanda, donde ese evangelio que, por ejemplo, cuando Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ese evangelio no me gusta, porque tengo que negarme a mí mismo. Tome su cruz y sígame cada día menos. Lo que me gusta es que yo quiero ser cristiano, pero quiero hacer las cosas que a mí me gustan. Cuando Jesucristo dice, entonces, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, nos está diciendo que en la vida cristiana yo debo entonces estar consciente que seguir a Cristo plantea este reto. Pero hermano, otra vez el mismo texto nos sugiere que seguir a Cristo debe ser un gozo permanente en mi vida, por encima de las pruebas, dificultades y dudas que pueda tener. Ahora usted pregunta, ¿cómo se asocia esto con Juan? Porque Cristo percibió que la pregunta de Juan de alguna u otra manera reflejaba esa duda, y entonces parece que Juan como que estaba tropezando en su fe respecto a seguir o a confirmar que Jesucristo era el Mesías prometido. Alguien dijo esta frase que me ha gustado mucho: algunos prefieren la espada de Pedro en lugar de la toalla de Jesucristo, la toalla del servicio. Algunos prefieren aquellas cosas donde yo no tengo que padecer, yo no tengo que... Ese tipo de vida, ese tipo de cristianismo, ese tipo de evangelio, donde yo vivo según me parezca, pero no hay desafíos, no hay sacrificios, no hay entrega. Y yo vivo con esa certeza de que al fin y al cabo me iré con el Señor. ¿Para qué otra cosa? Hermano, eso no es el evangelio de Cristo. Este evangelio del cual está hablando Jesucristo está haciendo referencia a un hombre que está preso porque denunció que Herodes estaba viviendo con la esposa de su hermano y por eso está preso. Y en medio de esas circunstancias aparece esto. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta declaración de Jesús en este contexto? Que los creyentes bienaventurados son aquellos que no se dejan confundir o desanimar por las apariencias o expectativas respecto a Cristo, sino que creen verdaderamente en Él y su mensaje y lo siguen. Eso fue lo que Jesús dijo. Todos aquellos que me siguen deben entonces negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día. Jesús sabía que no todos entenderían o aceptarían su mensaje y su misión. Sin embargo, aquellos que sí lo hagan serían bendecidos y felices. Contrario a esto, esta declaración también puede ser una advertencia contra la incredulidad y la duda. Quienes se dejan llevar por la duda y la incredulidad se perderán de la oportunidad de experimentar la bendición del Señor. Esa sería la conclusión de esto. Si yo doy lugar a la duda, a la incredulidad, entonces Jesucristo es un tropiezo para mi vida. He allí la reflexión, he allí la advertencia. Mi otro pensamiento, el final, es este. Aquí encontramos el testimonio dado para quien hizo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Pues dice el texto, la pregunta de Juan era esto: dinos si tú eres. Allí aparecen, estamos leyendo en el capítulo 7, dice el versículo 19, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Esa es la pregunta. Entonces, mi pensamiento final es el testimonio dado para quien hizo la pregunta. Ahora, hermano, esta parte es preciosa. Por favor, sígame, no se me duerma para que usted entienda la grandeza de esto. ¿Cómo Jesús va a responder la pregunta? Como dije, él inmediatamente no le dice a Juan, bueno, Juan, oye, tanto tiempo que estoy contigo, como le dijo a Felipe, y no me has conocido. ¿Cómo es que ahora estás dudando de mí? ¿Acaso no fui tu maestro? ¿Cómo es que a la hora esta hora de tu vida tú estás poniendo en duda de que yo soy el Mesías? ¿Cómo es eso? Hermano, Jesús no dice eso. ¿Sabe por qué?
Porque Jesús no es como nosotros. Quizás un pastor diga, bueno, hermano, tanto tiempo que yo estoy con ustedes, les predico y les hablo y ustedes siguen y no hacen las cosas que yo digo o que yo espero. No, hermano, Jesucristo no es así. Y qué bueno que no es así. ¿Por qué? Porque Jesucristo va más allá, hermano. Jesucristo, y vamos a verlo en tres cosas esta tarde, va más allá, va mucho más allá de nuestros pensamientos. Por ejemplo, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Ahora, antes de la pregunta, quiero que ustedes vean esto. Y es el testimonio de Cristo que da delante de los hombres. Ven ahí el versículo 24. Ese versículo es interesante, porque justamente nos habla en ese contexto, diciendo, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir a la gente. Yo dije, pero ¿por qué eso? Bueno, espérense, porque voy a hablar ahora de su maestro. No dijo, no, cuando se fue. Entonces aquí hay algo interesante que tenemos que escudriñar. Así que llama la atención como Lucas nos introduce en la descripción de las distintas escenas donde Jesús se hizo presente con el propósito de revelarnos la grandeza de su carácter. Y eso es lo que aparece aquí. Porque Jesucristo había venido con una palabra de gracia, de consuelo y de reconocimiento, y eso es lo que vemos en esta frase, mis amados hermanos. Jesucristo no responde la pregunta directamente, sino que comienza entonces a hablar a la gente. ¿Qué va a hablar a la gente? ¿Qué va a decir a la gente? Hermano, va a decir a la gente cosas extraordinarias. La intención de Jesús entonces, por un lado, es que los fariseos escucharan de él lo que era Juan, porque ellos habían rechazado a Juan, el bautismo de Juan. Entonces ahora él dice, él públicamente está hablando de esto. Yo quiero pensar en medio de todo que los discípulos de Juan de repente se quedarían por allí de alguna otra manera porque querían saber un poco más, y si no, pues de todas maneras Juan iba a saber lo que Jesús está diciendo. Pero sobre todas las cosas, Jesús habla públicamente porque, otra vez, porque Juan tiene que saber eso. Alguien tiene que llevarle el cuento, decirle a él, no solamente los milagros de Jesús que lo vieron, sino ahora tiene que decirle, Juan tiene que saber lo que Jesús está diciendo de Juan. ¿Qué dijo Jesús de Juan, hermanos? ¿Cómo consoló Jesús a Juan? ¿Cómo trajo entonces un cambio en sus dudas? ¿Cómo cambió su semblante? ¿Cómo cambió ese estado de soledad? Él va a recordar, entre otras cosas, como las que aparecen aquí, y es las preguntas que hace. ¿Cuáles preguntas? Mira el versículo. Dice, ¿mas qué saliste a saber? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a saber? ¿A un profeta? Dice, sí, os digo, y más que un profeta. Hermano, yo esta semana, cuando estaba preparando este mensaje, yo decía, Señor, cuando tú dices algo de alguien, es porque tú conoces tan profundamente a esa persona, que ese conocimiento que tienes de esa persona pone en evidencia también el carácter de esa persona. Entonces él responde la pregunta con 6 preguntas más. ¿Pero de quién? De Juan, del mismo Juan. Entonces la pregunta de Juan no produjo una reacción en Jesús, sino que produjo una especie de himno de alabanza a un hombre que hasta ahora nadie más había hablado. Esto no se dijo de Moisés, esto no se dijo de David,
Esto no se dijo de otros profetas, esto se dijo de Juan el Bautista. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque él sabía quién era Juan el Bautista. Es verdad que está preso. Es verdad que está en esas circunstancias. Por eso dice, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? No. Él venía con la vestimenta de un Elías. Su vestido, su dieta, la manera, las cosas que hacía. Él era un nazareo. No sé si usted sabía eso. Había sido consagrado desde un principio para Dios. Por lo tanto, Jesús está describiendo ahora sus cualidades. Así que es sorprendente estas preguntas. Jesús tuvo varias reacciones frente a otras preguntas, pero mire la forma como él ahora habla, cómo describe esto. ¿Cuál fue la diferencia, por ejemplo? Creo que hice referencia a eso cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pensando entonces en aquello de que querían saber si él era o no era Dios. ¿Qué le dijo a Jesús? Tanto tiempo que hace, me imagino la forma como reaccionó. Tanto tiempo que hace, Felipe, que estoy con ustedes y todavía no me has conocido. El que me ha visto había visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Pero ahora entonces está en presencia de él y otra vez lo que presenta es un himno de alabanzas. El más grande de todos los hombres, nacido de mujer. Mira el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Hasta allí, porque hay otra frase ahí que hay que entenderla de otra manera. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor que Juan el Bautista. Si los dos discípulos de Juan estaban todavía por allí, como pensando en esto, escuchar esto de Jesús, el gozo de ellos y lo que Juan iba a escuchar simplemente era maravilloso. Y hermanos, esto es aquí donde quiero llegar. La intención de Jesús era cambiar la duda, cambiar ese estado anímico, esa condición de un hombre que está preso, que quiere salir de allí pero que sabe que no va a salir. Que él tenga gozo, que él tenga entusiasmo, que él tenga la seguridad. Ya lo dijo, ya había hablado cosas maravillosas Jesús de Juan, pero tenía reservado el elogio más grande. ¿Cuál fue ese elogio? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor que Juan el Bautista. ¿Quién está diciendo esto? Es Jesús. Lo está calificando. Está diciendo, este hombre tiene estas cualidades. Este hombre está así. Y seguramente dice, yo sé que su estado, su pregunta no tiene que ver con el hecho de dudar completamente de que yo soy el Mesías. Es obvia su preocupación. Entonces, ¿por qué este testimonio tan grande? ¿Por qué Jesús va a hablar de esta manera? Porque Jesús sabía que estaba en presencia de alguien que era más que un profeta. Escuche esto, el hombre más valiente, el hombre más santo, el hombre que unió al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Ese es el profeta, ese es Elías, ese es Juan, quiero decir, el más grande de los profetas. Otra vez, si Juan escuchó esto finalmente, entonces cambió la pregunta. Y en vez de preguntar, dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Quizás la revelación que tuvo Pedro cuando Jesucristo preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora Juan, en la soledad de la cárcel, esperando los días para ser decapitado, entonces dirá, gracias Señor, porque me has revelado, me has dicho que tú eres el Mesías que esperamos. Voy a concluir esta tarde diciendo esto. La duda no es pecado. Escuche bien esto, la duda no es pecado, pero la incredulidad sí es pecado. Vamos a verlo de esta forma. Usted está esta tarde aquí y tiene dudas. Tiene dudas. Pero si usted tiene incredulidad,
entonces eso sí es pecado. La pregunta que Juan le llevó a Jesús a través de sus 12 discípulos, si era él el Mesías o esperaban otro, no fue reprochada por Cristo, sino que fue entendida y recibió una respuesta consoladora. Ese es el mensaje. Amados hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de una fe dudosa. Mire, escuche esto, por ejemplo. Sara, el ángel le dijo, vas a parir. ¿Cómo que voy a parir? Yo tengo 90 años, mi esposo tiene 100 años. ¿Cómo que voy a parir? ¿Cómo que vas a tener un hijo? Sí, vas a tener un hijo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que ella se rió. No sé si sabía, pero la palabra Isaac significa risa. Y es interesante ese juego de palabras porque se lo puso pensando en lo que ella misma hizo. Ella se rió porque ella no podía creer semejante cosa. Entonces la duda no es pecado. El caso de Gedeón, por ejemplo, Dios le dijo a Gedeón que él iba a ser el que iba a librar a su pueblo de los madianitas. Y Gedeón insistió, dudó, dijo, no, yo no soy. A menos que me dé señales, y tuvo Dios que darle varias señales. Entonces finalmente dijo Gedeón, está bien, creo. Tomás, por ejemplo, dudó. Cuando Cristo resucitó, los discípulos dijeron, mira, hemos visto al Maestro, es Él. Y dijo, no, yo no creo eso. Si no me tiene mi dedo en su costado y me asegurara de que son sus heridas, no voy a creer en Él. Bueno, se le apareció a Jesús y le dijo, incrédulo. Y él dijo estas palabras, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Creyó. Hermanos, Dios no quiere cristianos estandarizados donde todos piensen igual, suenen igual y se vean iguales. Las preguntas significan que estás pensando. Si tú eres alguien que, por ejemplo, estás viniendo a la iglesia y sigues pensando, te tengo la buena noticia, es que, bueno, sigue pensando, pero no pienses tanto, sino define tu vida. Luchar significa que estás buscando. Dios honra el proceso de acudir a Él con temores, dudas y preguntas. Dios no es ajeno a eso. Lo hizo Juan. Nadie debe criticarte si tienes una fe acrítica. Interesante esa palabra, esta semana me la aprendí. Acrítica. ¿Qué es acrítico? Acrítico es lo contrario de crítico. Entonces, hay personas, hay gente que tienen este tipo de situaciones. Una fe así. Es como una fe superficial en un sentido. ¿Han oído ustedes de aquella mujer que era conocida por su fe y su valentía de hablar de ella? Pero un ateo ponía en duda sus palabras. Sé que un día la señora salió al porche y comenzaba a decir, alabado sea el Señor. Y el ateo la escuchaba. Entonces el ateo dijo, no hay Señor, no hay tal cosa como Dios. La señora estaba pasando por tiempos difíciles y oró para que Dios le enviara alguna ayuda. Entonces se volvió a la mañana y comenzó desde el porche y decía, gritabas, alabado sea el Señor, necesito comida, envíame algo de alimento. El ateo la estaba escuchando. Dice que fue, compró un poco de comida y se la trajo y la dejó en el porche. La mañana siguiente, la mujer ve la comida y comienza a decir, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, gritó fuertemente. Y entonces ella dice, el Señor ha provisto. El ateo que estaba por allí le dijo, mira, no es el Señor que te ha provisto. Soy yo el que te hice provisión. Entonces la señora comenzó a saltar y a gritar y a aplaudir y dijo, alabado sea el Señor. Él no solo me envió alimento, sino que hizo que el diablo pagara por ellos.
Y terminó diciendo, alabado sea el Señor. Amados hermanos, amada iglesia, la duda no es pecado. Hay momentos en la vida de que eso va a ocurrir. Puede pasar, puede estar pasando en este momento. Hay hermanos que tienen dudas acerca de qué va a pasar en estos próximos meses en este país. Yo quiero decirle otra vez, para animarles, que el Dios de Elías, de Juan, quiero decir, estoy hablando porque eran casi iguales. El Dios de Juan, el Señor Jesucristo, es el mismo que dijo eso de Juan y dice de nosotros. Porque en las circunstancias de la duda, de esos momentos difíciles, Él también entonces se acerca con esa palabra consoladora, con esa palabra de esperanza, y nos dice en la intimidad de nuestros corazones, yo estoy contigo aun cuando estés preso, aun cuando estés en esas circunstancias, yo estoy contigo. Y usted puede pensar ahorita, verdad, yo estoy pasando por estas circunstancias. El Señor conoce tu corazón, conoce tu vida, conoce tus circunstancias, sabes por qué estás pasando por eso, y tiene para ti la palabra. Yo sé que Jesucristo no creo que nos vaya a calificar como calificó a Juan. Entre los hijos de mujer no hay otro que se le haya levantado como él. Por supuesto, fueron hombres escogidos por Dios. Pero yo quiero que tú escuches esto para que oremos en la intimidad de tu corazón. Dios conoce en este momento tus dudas. Dios conoce en este momento tus temores. Dios conoce en este momento tus circunstancias. Dios conoce por lo que estás pasando. Por lo tanto, te asegura con la palabra que hemos traído hoy, es que tú confíes, descanses y creas. ¿Sabe lo que hizo la diferencia con Juan? Que su pregunta no se la llevó, por ejemplo, a Herodes. Para decir, mira, ¿será cierto que ese es el Mesías? No se la llevó a él, se la llevó a Cristo. Porque es Cristo el que da respuesta a nuestras dudas. Si tengo dudas, si tengo temores, ¿a quién voy a ir? A Cristo. Porque Cristo y solo Cristo me sacará de mis dudas y de mis temores y de mis circunstancias. Entonces, iglesia, amada iglesia, creamos en Cristo. Creamos en Cristo. Él es el verdadero Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el verdadero Mesías, el único Salvador es Jesucristo. Creamos en Él, creamos en Él, tengamos la certeza, la seguridad, por encima de todas las cosas, que Él es eso, nuestro Salvador. Amén, amén, que así sea. Vamos a estar de pie para orar. Después que usted escuche un mensaje como este, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su reacción? ¿Eres tú el que has de venir o esperamos a otro? ¿O va a decir, no, tú eres, yo creo, tú has venido al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, como dijo Pablo, yo soy el primero? Esta tarde usted tiene la opción, si no es un creyente, de decir, yo quiero creer. Aun cuando tenga dudas, yo quiero creer, yo no quiero ser un incrédulo. Porque he escuchado esta tarde que unos hombres más grandes han tenido dudas. Pero creo que en esas dudas está presente mi Salvador, mi Señor. Y Él quiere que entonces yo descanse en Él. Este es el problema de muchos creyentes. No han aprendido a descansar en el Señor. La fe significa eso, descansar, abandonarme en sus brazos, creer que Él todo lo puede y que es galardonador, dice la Biblia, la fe de aquellos que realmente le siguen. Padre Celestial, gracias por tu palabra.
que nos alimenta. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos redarguye. Tu palabra nos reprende. Tu palabra nos quebranta. Tu palabra es viva, eficaz, poderosa. Permite, Señor, que tu palabra sea la razón de mi vida. Perdóname cuando no creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Perdóname, Señor, cuando vivo en una constante duda y no he aprendido a dar el salto de la fe. Es creer que es posible y dejar entonces a ti el resto de mis dudas, mis temores, mis circunstancias. Gracias por esta palabra, preciosa palabra que nos alimenta, nos levanta y nos ayuda para seguir adelante. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigan allí de pie, vuelvo en un momento con ustedes.